Capítulo 3. Entre la sangre y la magia. Me quedé de pie junto a la figura enfriándose de Meredith, con 8 de mis peones y un alfil levitando perezosamente alrededor de mi mano. Una característica sorprendente de las piezas que Ajuka les había inculcado era el hecho de que sabías cuántas piezas eran necesarias para las personas y sabías cómo sentirlo. Meredith era un prodigio, sí, pero valía 3 de estas piezas. Tanto poder era raro, y tuve que sopesarlo con cuidado. Su equipo sagrado probablemente le agregó un valor significativo. Miré su rostro pálido y consideré mis opciones. Usa un alfil, desperdicia solo una pieza y guarda las demás para futuras adquisiciones. Eso me permitiría aumentar mis filas gradualmente, reclutando a varias personas menos poderosas con una especie de descuento. Podría aumentar su poder con el tiempo. Y podría usar 3 peones a la vez, revivirla por completo y guardar el alfil para otra persona. Pero, sinceramente, sabía que encontraría a alguien mejor que Meredith. Lo dudaba. Su potencial era incomparable, incluso sin que mi esencia la llevara al límite. Con mi enseñanza, con el Grial amplificando su capacidad, podría convertirse en una maga realmente temible. Quizás la más fuerte que jamás había visto, aparte de mí. La voz de Lefay interrumpió mi reflexión, aguda y llena de pánico. ¿Qué esperas? Hazlo ya. No la miré, la hice callar suavemente. Estoy pensando, murmuré. Ella parpadeó, incrédula, atónita, como si le hubiera dicho que el sol no era real. Valerie dejó escapar un leve suspiro, casi una sonrisa burlona. 3 y 1 y repasé los cálculos nuevamente, rastreando cada resultado potencial. Usar el alfil podría fortalecerla mágicamente, un aspecto en el que ya destacaba. Los 3 peones garantizarían la resurrección, pero entonces limitaría mis opciones futuras. Exhalé lentamente. La decisión se tomó sola. Meredith necesitaba al obispo. Era lo suficientemente fuerte y disciplinada. Y así ascendería más rápido, su poder, combinándose con el mío, la guiaría. Asentí para mis adentros. Era el obispo. Guardé los peones en el pliegue dimensional de mi anillo y saqué mi último alfil. Insertar la pieza en su alma fue tan sencillo como absoluto. Podía sentir cómo se hundía profundamente, conectando con su esencia, incrustando su esencia en el tejido que estaba construyendo. ¡Qué pequeñas cosas tan asombrosas! La cima del logro para la raza diabólica. La capacidad de hacer más de nosotros a costa de otros. Una leve ráfaga de energía me recorrió mientras su cuerpo se estremecía levemente. Bajé la mirada y me permití una leve sonrisa. Clavo asegurado, niña revivida, mago contratado adquirido. Un buen día realmente. Lefay, de pie cerca, tenía lágrimas corriendo por su rostro mientras Meredith empezaba a recuperar el color. Sus heridas se cerraron lentamente, recomponiéndose mágicamente, aunque no despertó. ¿Cuándo y cuándo despertará? Preguntó Lefay con voz temblorosa. Me agaché un poco. Pronto y más o menos, dije, dejando que la ambigüedad se alargara lo suficiente para evitar que entrara en pánico. El proceso de demonización varía. Los niveles de poder, la estructura del alma, la energía sagrada residual del ataque. Todo afecta el tiempo. En su caso, calculo que tardará entre 12 y 24 horas en recuperar la conciencia por completo. Los hombros de Lefay se desplomaron y, sin previo aviso, se lanzó hacia mí, envolviendo sus brazos alrededor de mi torso en un abrazo. Me quedé paralizada un instante, sorprendida, pero mi mano fue a su espalda automáticamente, palmeándole el hombro. Su llanto quedó ahogado en mi pecho. Una profunda pena y devoción la desbordaban. Haría lo que fuera por ella, susurró. Murmuré en voz baja. Lo sé, dejando las palabras flotando. Saqué un trozo de pergamino de mi anillo, ya medio preparado. Llevaba mucho tiempo estudiando contratos, y una pluma cara robada del castillo de los vampiros. Los magos contratados eran una antigua tradición de la raza demoníaca, reliquias de una era anterior a las piezas malignas, un método para unir a humanos poderosos y otros seres con nosotros. Era magia sutil, formalizada en leyes y contratos de almas.
Los magos podían obtener poder mediante ellas si se les permitía, y la obediencia se imponía legalmente mediante las leyes metafísicas que establecimos. La mirada de Lefay se posó en el pergamino mientras yo empezaba a escribir, con trazos increíblemente rápidos pero precisos, llenando la página en lo que parecía un solo movimiento. Repasé con atención las condiciones del contrato. Derechos, límites, obligaciones, prestaciones y beneficios. Bastante estándar, aunque para mí está muy orientado a la utilidad a largo plazo, naturalmente. Cuando terminé se lo entregué. Se quedó mirando fijamente un buen rato, leyendo las cláusulas mágicas, frunciendo el ceño en señal de concentración. Observé cómo su rostro revoloteaba al pensar, sopesando sus obligaciones con su deseo de proteger a su amiga. Finalmente, asintió, tomó el bolígrafo y firmó. El vínculo se formó al instante. Podía sentir cómo las corrientes mágicas cambiaban sutilmente, su energía interactuando con mi esencia de una manera que no era amenazante ni del todo cómoda. Ahora estaba atada a mí de por vida o hasta que el contrato fuera rescindido voluntariamente por ambas partes o yo hiciera algo que implicara la rescisión, según lo estipulaban las cláusulas. Y así, sin más, se sumaron a mis filas dos magos pródigos. Meredith, un prodigio ahora guiado por un impulso de obispo y mi propia mentoría, y Lefay, mi mago recién contratado, entusiasta y capaz. Todo en un día de trabajo. Mi mirada se dirigió a Valerie, que había estado observando en silencio, sus ojos brillando con diversión y orgullo. Fuiste sorprendentemente paciente, comentó con voz burlona. Sonreí con suficiencia, dejando que mis dedos se enroscaran alrededor de un peón, sintiendo su sutil zumbido. Pensar no es un delito, respondí. Además, algunas decisiones merecen reflexión. La chica que había restaurado despertaría en cuestión de horas, más fuerte que antes. El mago que había contratado me serviría, aprendería y quizás incluso entrenaría a otros para mí. En verdad y un muy buen día. Pero lo que más deseaba era acceder a las bibliotecas de Pendragón. Estaba seguro de que ahora que tenía a Lefay, podría conseguir muchos de sus libros tan preciados. Eso sería muy divertido. El gran salón de la aurora dorada era el caos encarnado después de que entramos en él. Magos heridos yacían sobre mesas, en el suelo. Otros se movían incansablemente entre ellos, con las manos brillando de magia, murmurando conjuros, tejiendo sigilos en el aire para curar heridas y sanar huesos. Lo recorrí todo. A mi lado, Valerie se movía en silencio, observando a los heridos. Me miró de repente con expresión aguda. Quiero ayudar, dijo con voz tranquila pero firme. Hice una pausa por un instante, reflexionando. Tenía el grial. 2 clavos, incrustados con seguridad en su interior, permitían que su mente permaneciera intacta incluso bajo un prolongado esfuerzo mágico. Curar heridas físicas, por graves que fueran, era sencillo comparado con lo que podía lograr con ese poder. Podía hacerlo sin arriesgarse. El grial podía simplemente extraer la memoria del alma y hacer que el cuerpo volviera a ser como el alma recordaba. Además y llamaría la atención de los estudiantes y del profesorado, y eso podría ser útil. Me permití una pequeña sonrisa. Adelante dije. Pero detente en cuanto oigas susurros. Aún tenemos que recuperar ese clavo del Sacred Heart de Meredith. Los ojos de Valerie se iluminaron levemente e inclinó la cabeza. Entendido, maestro. Dicho esto, se acercó al mago herido más cercano. Seguí caminando, escuchando lo que ocurría allí. La oí hablarle suavemente al primer paciente. Quiero ayudar, puedo curarlo, señor. Y entonces el grial se encendió, y las heridas del hombre comenzaron a curarse. Los huesos se recompusieron, los vasos sanguíneos se sellaron y los moretones desaparecieron. Él jadeó y la miró con los ojos abiertos, llenos de gratitud. Gracias, muchas gracias. Valerie simplemente sonrió, un poco cansada pero radiante, y pasó a la siguiente. Era agradable verla feliz. Ojalá no se esforzara demasiado. Seguí caminando, recorriendo con la mirada el pasillo. Cada sanador con el que me cruzaba me ofrecía atisbos de técnicas que aún desconocía.
Estos magos sanaban de una forma curiosa. Parecía que su curación no se basaba exclusivamente en la biología, sino que usaban algún tipo de concepto de sanación para reconstruir el cuerpo. Sus hechizos les daban la sensación de curar. Observé a una joven bruja arrodillarse junto a un hombre con un brazo destrozado. Dibujó 3 sigilos en el aire, cada uno brillando con una suave luz azul, y cuando susurró la última palabra, sentí el hechizo ondularse como un pulso en el aire. El brazo del hombre brilló, los huesos se alinearon con una sutil serie de crujidos y chasquidos, la piel se selló en suaves ondas. No era la reparación mecánica del tejido lo que me interesaba, sino la intención subyacente. Su magia cantaba con el concepto de restauración, no de reparación. Una reafirmación metafísica de la plenitud. Muchos demonios habían profundizado más que nadie en el desarrollo de la magia, simplemente porque éramos prácticamente inmortales hasta que alguien nos mataba. Tuvieron mucho tiempo para profundizar cada vez más y crear magia increíble. Pero la mayoría de nuestra raza simplemente forzó todo, la magia de la imaginación mató la imaginación de muchos demonios jóvenes, paradójicamente, y limitó su pensamiento cuando se trataba de lanzar hechizos. Afortunadamente, el inframundo estaba lleno de maestros y libros sobre cualquier tema. Y el hecho de que tuviéramos grandes reservas impulsó a muchos a explorar su magia y enriquecer nuestro acervo de conocimientos. Dicho esto, fue interesante ver cómo lo hizo otra raza. La humanidad carecía de nuestra imaginación, magia y poder demoníaco maleable. Desarrollaron la magia de una manera increíblemente distinta a la nuestra. Fue muy interesante. Había mucho que aprender aquí, incluso ahora. Finalmente llegué al estrado. El director, Alaric, estaba junto a una mujer de cabello violeta. Su conversación se debilitó ligeramente al acercarme, y pude ver que ambos sopesaban mi presencia con atención. Al acercarme, la mirada de Alaric se suavizó y un breve destello de alivio cruzó su rostro. Lord Antalion, dijo con cariño, gracias por intervenir. Su ayuda durante la invasión ha sido invaluable. Incliné la cabeza. Me atacaron, director. No tenía motivos para no ayudar, respondí, manteniendo un tono neutral y mesurado. La mujer a su lado sonrió cortésmente y extendió la mano a modo de saludo. Soy Radira Cross, jefa del departamento de evocación. Lord Antalion. Presencié su enfrentamiento con ese oponente. Un trabajo impresionante. Había genuina admiración en su voz. Gracias, dije, dejando entrever mi habitual autocomplacencia. Era un oponente difícil. Lamento no haber podido neutralizarlo definitivamente. Alaric asintió solemnemente. Cuando la cúpula protectora se derrumbó, un ser superior aparentemente intervino. Las protecciones fallaron. Aprovecharon la brecha para teletransportarse cuando la batalla se volvió en su contra. Eso explicaba por qué los enemigos habían desaparecido en lugar de ser destruidos por completo. Entendido, dije finalmente. ¿Qué se llevaron? Ralira miró al director, quien exhaló lentamente. Ya que actuó sin mi supervisión, dijo, es justo que esté informado. Se han llevado un artefacto de las bóvedas del amanecer dorado, un objeto poderoso, conocido como el rubí de sangre. Entrecerré los ojos. El rubí de sangre, murmuré. ¿Qué contiene? La voz de Alaric era solemne. Una porción de la divinidad de Shesmu, el dios egipcio de la sangre. Señor de la sangre y el vino. Su poder es inmenso, capaz de distorsionar tanto el reino físico como el metafísico si se usa mal. Por el amor de Dios y el regreso de Dios. La resurrección. Si el rubí de sangre formaba parte de este ritual, su robo no era un asunto menor, sino fundamental para la conmoción que se avecinaba. Podría haberlo protegido. Debería haberlo hecho. Y ahora, podría detener lo que se avecinaba. Podría detener la guerra. Si el regreso de Dios requería un ritual y regentes, ¿significaba eso que podía dificultarlo o sabotearlo? La desventaja era que era inevitable. Que ocurriría en cualquier momento de la cronología canónica. Pero la evidencia demostraba que podía hacer cosas para detenerlo o manipularlo. La mirada de Alaric, penetrante a pesar de su edad, se cruzó con la mía.
¿Sabes algo, verdad? Sopesé mis opciones cuidadosamente. La verdad tenía consecuencias. Si revelaba la identidad del atacante, enfurecería a Amanecer Dorado, y, sin embargo, ocultarla los dejaría vulnerables. No podía permitirme errores de cálculo ahora. El hombre con el que luché, dije finalmente, era Dulio Gesualdo, poseedor del Sacred Heart Tempest. Un exorcista de la iglesia. La reacción de Ralira fue inmediata. Maldijo en voz baja. Claro. La iglesia. Han estado entrometiéndose por todas partes, sembrando el caos, y los ángeles siempre están involucrados, complicando aún más las cosas. La expresión de Alaric se ensombreció al pensar, la preocupación se dibujaba en su rostro. Agradezco su información, dijo en voz baja. Si hay algo que pueda hacer por usted, ahora o más adelante, cuenta con mi apoyo. Me permití una pequeña sonrisa. Acceso ilimitado a la biblioteca de la Aurora Dorada, dije, dejando las palabras en el aire, y acceso sin restricciones a todos los textos mágicos, pergaminos y protecciones. Ralira arqueó una ceja y entreabrió ligeramente los labios, pero la mirada de Alaric no vaciló. Considérenlo concedido, dijo después de un momento. Por su servicio y por la seguridad de esta academia, es bien merecido. Me lo había negado cuando lo solicité por primera vez, ahora tenía acceso infinito a la biblioteca. El rubí de sangre, la iglesia, la resurrección venidera, todos eran hilos que ahora tenía en mi poder, de los que tenía más conocimiento que de cualquier otra persona aquí. Alaric suspiró, apoyándose en su bastón mientras observaba a sus estudiantes heridos. El cielo se ha movido más de lo habitual, dijo. Pero este ataque fue demasiado atrevido, incluso para ellos. Ralira se cruzó de brazos, con expresión severa. La última vez que hicieron algo así fue en la Ciudad de México. Un arcángel descendió y mató a uno de los últimos dioses aztecas que aún caminaban sobre la tierra. Fruncí el ceño. Hace 2 siglos. Ella asintió. La mitad de la ciudad ardió antes de que cayera el dios. Lo ocultaron bien. Alaric asintió con un murmullo. La actividad de la iglesia siempre ha sido preocupante. Pero ahora están traspasando límites que incluso ellos mismos temían. Volví a mirar a los heridos. La magia de Valeria inundó la sala como una marea tranquila, la luz dorada del grial se filtraba entre los cuerpos destrozados. ¿Puedo hacer algo? Pregunté. Mi obispo ya está ayudando a la recuperación. Alaric negó con la cabeza. Ya has hecho más que suficiente. Dudo que hubiera podido derrotar a ese exorcista yo solo. Sin ti, este podría haber sido el fin del Amanecer Dorado. ¿Y no era eso otra cosa? Ladeé ligeramente la cabeza. Querían sangre, caos, algo para ocultar lo que realmente buscaban. La voz de Ralira se convirtió en un susurro. No dejes que la bruja viva. Y eso resumió la iglesia en una frase clara. Todavía citando las escrituras. La iglesia los llama herejes, pero usan la magia cuando les conviene. Hipócritas, todos ellos. Alaric asintió en silencio. Su mayor enemigo nunca fue el diablo. Siempre ha sido el conocimiento. Alaric se quedó pensativo un buen rato antes de volver a hablar. Se ha ganado el descanso, Lord Antalion. La biblioteca es suya, como prometí. Solo mantenga a salvo a la señorita Ordington. Incliné la cabeza. Lo haré, director, ahora es parte de mi nobleza, jamás permitiré que nadie le haga daño ni que yo lo haga. Iré a ayudar a mi obispo ahora. Cuando me giré para irme, el viejo mago sonrió. Quizás había ganado algunos aliados ese día. El dormitorio estaba en silencio, el caos de la batalla y la sala de curación ahora estaban muy atrás de nosotros. La luz de la vela titiló sobre el cuerpo inmóvil de Meredith. Parecía en paz, casi intacta por la destrucción que había asolado hacía horas. Mi pieza más nueva, mi obispo. Habían pasado algunas horas y habíamos llevado el cuerpo curativo de Valeria a su dormitorio, el que había compartido con Lefay. Valeria estaba a mi lado. Ya se había esforzado al máximo, sanando a cientos de estudiantes en el gran salón sin flaquear hasta que la tensión finalmente empezó a acosarme.
Pero esto era otro nivel. Le habían pedido a Lefay que se marchara, y hay que reconocer que obedeció sin protestar, aunque no sin preocupación. No tenía ni idea de lo que estábamos a punto de intentar. Ahora éramos solo nosotros dos. Valerie nos ofreció el grial y estábamos listos para meternos con su creación. ¿Listo?, preguntó, con voz baja pero firme. Debería preguntarte eso, princesa. Asentí, mientras lanzaba mis hechizos de diagnóstico. Mi magia se extendió por la habitación en finas redes, analizando cada matiz del estado de Meredith. Su cuerpo estaba curado, estable, pero su alma era frágil. La nueva energía diabólica en su interior aún no se había sincronizado del todo con su alma. Esa fue nuestra oportunidad. Los ojos de Valerie brillaron levemente carmesí mientras el grial se alzaba de sus palmas. Empiezo ahora. En cuanto habló, la temperatura de la habitación cambió. Una luz se concentró en sus manos, suave y dorada al principio, luego nítida y pura al concentrarse. Observé fascinado cómo el grial comenzaba a desentrañar los sellos del equipo sagrado de Meredith mediante mis hechizos. Fue como ver una cerradura abrirse con su verdadera llave. Contuve la respiración cuando sucedió. Alpeca tirana brilló tenuemente en el pecho de Meredith, y entonces, como un espejo que se rompe hacia adentro, el grial lo atravesó y extrajo algo. El último clavo que atravesó a Jesucristo flotó suavemente en el aire. Su presencia era sofocante en la pequeña habitación. Valerie jadeó por el esfuerzo. Le temblaban las rodillas, pero sonrió. Lo logré. Atrapé el clavo antes de que cayera. La miré, el tenue brillo que aún rodeaba sus ojos, y no pude evitar sonreír levemente. Sí que lo hiciste, dije suavemente, rozándole la mejilla con la mano. Perfectamente, como siempre. Ella se inclinó hacia el tacto por un segundo, exhausta pero radiante. Ahora, dije en voz baja, es mi turno. Me dirigí al centro de la habitación, colocando los 3 griales en su triángulo incompleto. En la otra mano, sostenía el clavo. Era el momento de completar el grial. Este era el hechizo más delicado que jamás había intentado. La culminación de todo lo que mi esencia había hecho de mí. Miles de círculos mágicos comenzaron a formarse en el aire a mi alrededor, capas tras capas de geometrías complejas. Algunos tan grandes que cubrían el techo, otros microscópicos, entrelazándose entre sí. Una década de estudio para llegar hasta aquí. Mi corte de realidad, mis hechizos conceptuales y esto y mis mayores obras. Cada nervio de mi cuerpo estaba vivo. Estabiliza el flujo, murmuré para mí. Presión del alma equilibrada. Resonancia intacta. Presioné el clavo hacia adelante. Atravesó el primer grial, luego el segundo, y finalmente se ancló allí, convirtiendo el clavo en el tercer y último lado del triángulo, mientras que los griales eran sus puntas. Por un instante, todo se detuvo. Luego vino la oleada. Una luz explotó hacia afuera, cegadora y pura. Levanté barreras al instante, envolviendo a Meredith en capas de magia para evitar que el resplandor sagrado quemara su frágil cuerpo. El poder se expandió por el aire como una tormenta de santidad, intentando liberarse, pero mis hechizos resistieron. Los griales pulsaron una vez, 2 veces, y luego comenzaron a fusionarse. El triángulo se cerró. Valerie jadeó cuando el grial se hundió nuevamente en su pecho y su nueva forma se solidificó. Observé las lecturas a través de mis lentes de diagnóstico, asombrado a mi pesar. La estructura aguanta, murmuré. Estabilización completa. Lo logramos, Valerie. Sonrió débilmente, tocándose el corazón. Se siente diferente. Como si pudiera acceder a todo lo que hay dentro, pero con seguridad. Como si todo fuera solo información. Su mano me rozó el brazo y sentí una oleada de calor extraño que me recorrió. No era hostil y era agradable. Un zumbido recorrió mi propio equipo sagrado, en lo más profundo de mi alma. Algo se desprendió, como una cadena que se desata. Parpadeé. ¿Qué acabas de hacer? Valerie rió suavemente, incluso agotada. Tu doble crítico ya no está ligado al cielo. Corté la conexión. Estás libre de su sistema.
Parecía encantada, incluso orgullosa. Acabo de hacerle lo mismo el mío. Pensé que me dolería, pero, no. Se siente bien. Valerie, más despacio le advertí, pero ella no me escuchaba. Se giró hacia Meredith, con los ojos brillantes de nuevo. La luz se concentró en sus manos, brillante y feroz. Valerie. Me ignoró, con una concentración absoluta. El poder floreció y empezó a sangrar por su nariz. De repente, me detuve. Mis hechizos detectaron otra presencia, vasta y antigua, que provenía de algún lugar mucho más allá del velo. Un alma. La temperatura de la habitación bajó al instante. Las paredes temblaron por la presión. Sentí entonces esa resonancia familiar, algo que ya había sentido una vez en Jerusalén. Un ángel y... Los labios de Valerie se curvaron en una leve sonrisa desafiante. Es Raguel, susurró. Uno de los serafines muertos. Su alma llenará a la perfección al tirano de Alpeca. Abrí los ojos de par en par. Valerie, qué locura. ¿Tienes idea de lo que hará el cielo si se enteran? Pero el ritual ya estaba completo. Un destello cegador estalló cuando la esencia de Raguel se vertió en el equipo sagrado reformado, llenándolo y mutándolo. Fue como ver un sol en miniatura encenderse. Cuando terminó, se hizo el silencio. El brillo dorado que rodeaba a Valerie se atenuó, y ella se tambaleó. Apenas la sostuve antes de que se desplomara, con la respiración entrecortada pero regular. La miré, la leve sonrisa aún en sus labios incluso en la inconsciencia, y exhalé. Siempre extralimitándote, murmuré en voz baja, apartándole un mechón de pelo de la cara. Eres una chica brillante y temeraria. La puse en la cama antes de acostarme a su lado. Me desperté una hora después. Nunca había tenido un sueño profundo, y mi nueva naturaleza de demonio y mi dominio de la magia mental me permitían dormir muy poco. Meredith seguía durmiendo en la otra cama, respirando con normalidad, y su equipo sagrado ahora funcionaba perfectamente y era estable. Ahora tenía un Longinus y un nuevo Longinus no anclado al cielo. Valerie había cortado la conexión, extrajo un alma del éter, la fusionó a la perfección con el equipo sagrado, creando un nuevo Longinus o simplemente evolucionando uno con el potencial para hacerlo, y al mismo tiempo curó a Meredith de su debilidad sagrada. No es de extrañar que se desmayara. Valerie se movió contra mí, presionando suavemente su cuerpo contra el mío. Murmuró suavemente. Tengo hambre. Se acercó a mí, soñolienta, y acercó su cara a mi cuello. Fue increíblemente tierno. Después de eso, algunas partes de su cuerpo empezaron a moverse. La miré, ligeramente divertido. Solo un poquito, dije. No lo dudó. Inclinándose más, presionó sus labios contra mi cuello, sus dientes rozando mi piel ligeramente. El calor de su boca, la leve presión de su mordida, hizo brotar un fino hilo de sangre. No fue violento, no fue desesperado, simplemente lo suficiente. La intimidad era tranquila pero intensa. Cuando se apartó un poco, su frente se apoyó en la mía, con los ojos entrecerrados y desenfocados. Mejor, susurró, con su aliento mezclándose con el mío. Le pasé una mano por la espalda, recorriendo su zona lumbar, sintiendo cómo se relajaba aún más contra mí. Su pulso se ralentizó, sincronizándose casi de forma natural con el mío. Ella se movió levemente, acercándose más, sus labios rozando mi clavícula esta vez en un gesto suave, casi juguetón. Pasaron los minutos, aunque parecieron horas mientras nos abrazábamos. Me preocupé un poco, Valerie estaba sola durante la batalla. Y Dulio lanzaba ataques devastadores como caramelos. Me preocupaba que en cualquier momento mi conexión con Valerie se rompiera, que la perdería. Ella se había colado en mi corazón muy rápido y... Me permití cerrar los ojos por un momento, respirando su presencia, dejando que la tensión y la adrenalina de las últimas horas se disolvieran. Finalmente, se movió ligeramente, rozando mi pecho con su mejilla, y su pequeña mano encontró la mía. Siras, murmuró, con voz más suave, gracias, por dejarme. Por salvarme. Le di un beso suave en la frente, tranquilo y tranquilizador. Siempre, dije simplemente.
No hacía falta más. Ella estaba a salvo. Estábamos a salvo. Nos quedamos así por un largo rato. El mundo más allá de los muros de la aurora dorada podía esperar. Capítulo 14. Las leyes bajo la realidad. Meredith se despertó lentamente, como si saliera de las profundidades de un sueño del que no debía despertar. Su cuerpo se sentía ligero, su mente nublada, y por un largo instante no pudo ubicarse. El techo sobre ella le resultaba familiar. Le tomó un minuto entero comprenderlo y parpadeó con incredulidad. A su habitación. El dormitorio que compartía con LeFay. Eso no tenía sentido. Recordó haber muerto. Una maldición feérica. Lo último que sintió fue el frío beso de la muerte en el corazón y el sabor de la sangre en la boca. Había estado muerta. Innegablemente muerta. Entonces, ¿por qué estaba allí? ¿Era el más allá? Meredith se incorporó lentamente, probando sus extremidades. Obedecieron con facilidad. Demasiado fácilmente. Su cuerpo se sentía, mal, más ligero, más fuerte, como si algo la hubiera reconfigurado por completo. Parpadeó de nuevo y se quedó paralizada. La habitación estaba a oscuras. Las cortinas estaban corridas, las luces apagadas, pero podía verlo todo. Perfectamente. Cada sombra, cada rincón, cada destello de polvo atrapado en el aire. Eso no debería ser posible. Su mirada vagó, mitad asombrada, mitad incrédula, hasta que se fijó en la otra cama. La de LeFay. Había alguien allí. Dos personas, en realidad. Un hombre y una mujer, ambos dormidos. El hombre yacía boca arriba, con el cabello pálido como la nieve cayendo en suaves mechones sobre la almohada. Sus rasgos eran afilados pero extrañamente serenos, una belleza con un matiz de peligro. La mujer a su lado tenía el cabello dorado derramándose como la luz del sol sobre su pecho. Estaba apretada contra él, con los labios ligeramente separados, y un tenue hilo de sangre descendía de su boca. Meredith entrecerró los ojos. Sus sentidos, más agudos que nunca, se activaron instintivamente. El hombre prácticamente irradiaba energía demoníaca. Emanaba de él en oleadas tan densas que le dieron un vuelco el corazón. Un diablo. Se llevó la mano al pecho por reflejo. Casi esperaba sentir sus heridas. En cambio, sintió un leve tirón, como un hilo que la conectaba con alguien más. Con él. Él la había revivido. Eso explicaba cómo estaba allí. Durante un largo instante, permaneció allí, en silencio, mientras su mente luchaba por comprender lo que eso significaba. Ella, Meredith, bastarda de la familia real británica, prodigio indeseado, maga marginada, era ahora una sirvienta del diablo. Una pieza en la nobleza. El pensamiento debería haberla enfadado. Pero no fue así. En cambio, sintió una extraña calma, incluso un leve escalofrío. Los demonios de sangre noble poseían las piezas malignas, artefactos raros que podían convertir a otros en demonios y atarlos como sirvientes. Si este hombre las poseía, significaba que no solo era poderoso, sino también influyente. Un demonio noble. Sus labios se curvaron levemente. Quizás era la forma en que el destino se disculpaba por interrumpir su día con LeFay. La realeza la había rechazado, la había tildado de ilegítima, de indeseada, incluso cuando había demostrado su talento. Incluso cuando dominaba la magia de sellado antes de alcanzar la mayoría de edad. Le habían dado la espalda, riéndose a puerta cerrada. Ahora, había renacido gracias a una criatura a la que llamarían herética, y a ella no le importaba. En todo caso, se sintió ya agradecida. Su mirada se detuvo en el rostro del hombre de cabello blanco. Era guapo, absurdamente guapo, con una belleza casi sobrenatural que le revolvió el estómago. Meredith respiró lentamente y exhaló temblorosamente. Así que esta es mi nueva vida, murmuró para sí misma. Su voz sonaba extraña, más suave, pero resonante, como si su alma hubiera cambiado de timbre. Volvió a mirar al hombre de pelo blanco y sonrió levemente. No está mal. Meredith se estiró en la cama, probando sus extremidades con cuidado. Todo se sentía diferente, más fuerte, más firme, casi demasiado controlado.
No era solo su magia, y su magia ahora también era mucho más poderosa. Era su propio cuerpo. Calculó que era fácilmente 5 veces más fuerte que antes. Ser un demonio claramente traía sus ventajas. Tal vez ya no envejecería. Recordó que uno de sus maestros había mencionado que muchos demonios permanecían eternamente jóvenes, congelados en la forma de un adolescente. Eso sería un infierno. Jeje, infierno. Su mirada volvió a la cama. La vampira seguía dormida, y el leve hilillo de sangre en la comisura de su boca se hacía más profundo. A Meredith se le encogió el pecho al ver cómo los recuerdos la asaltaban. El garrote, el elfo, el dolor abrasador, la oscuridad. Había muerto. Había muerto de verdad. Y el día había ido genial. El tipo de grandeza que hizo que Meredith pensara que el universo por fin había decidido dejar de lanzarle puñales. Había aprendido una docena de nuevos métodos de sellado de sus superiores esa mañana, incluso había logrado impresionar a uno de los profesores, y ahora solo quería relajarse un poco. Su mejor amiga, Lefay, había sido presa fácil de su entusiasmo. Meredith la encontró enterrada bajo una montaña de libros en la biblioteca y prácticamente la arrastró hasta los jardines de la academia, riendo mientras Lefay se quejaba con desgana. Había planeado darse un chapuzón en uno de los pequeños manantiales naturales cerca del jardín, tal vez hablar de runas o chismear sobre los demás estudiantes. Parecía una tarde perfecta. Una tarde divertida. ¿Sabes qué no es divertido?, pensó Meredith con amargura mientras se agachaba bajo un garrote enorme y sucio que se balanceaba por el aire con tanta fuerza que hacía temblar el suelo. Ser atacado por un ogro sangriento. El palo golpeó el suelo detrás de ella con un sonido como el de un trueno, haciendo volar tierra y piedras. Retorció los dedos formando un sello y siseó. Ata. El aire relucía. Cadenas invisibles se enroscaron alrededor del garrote, congelándolo. Su siguiente hechizo fue más rápido. Alargó la mano y una bola de fuego rugiente se estrelló contra el rostro del ogro. La criatura aulló al explotar el hechizo. Las llamas devoraron su carne y la derritieron hasta convertirla en escoria. Luchar contra un ejército de hadas. Nada divertido. ¿De verdad no podía tener un buen día? Debería estar medio desnuda y bromeando con Lefay sobre algún chico. El claro que la rodeaba parecía sacado de una antigua epopeya bélica. Las hadas pululaban por el terreno, docenas, quizás cientos. Gobloides, cabezas crudas, elfos retorcidos, centauros con flechas envenenadas, todo el maldito desfile. Meredith vio a Lefay más adelante, con su varita dibujando patrones en el aire como un director de orquesta en el apogeo de una sinfonía. Una docena de hechizos danzaron de sus manos, congelando, quemando y destruyendo grupos enteros de enemigos. Terminó lanzando una cadena de relámpagos que atravesó a un grupo de gobloides en crepitantes ráfagas de luz azul. «Es tan increíble», murmuró Meredith, incapaz de evitarlo mientras esquivaba otro ataque. Giró sobre sus talones y desenvainó su Sacred Gear. El familiar brillo de luz se concentró en su mano antes de solidificarse en una única y terrible reliquia. El clavo sagrado. Meredith sonrió con suficiencia. «Veamos qué te parece». El clavo salió disparado más rápido que el sonido, un rayo plateado que atravesó el pecho de un hechicero hada en pleno conjuro. Este se desplomó con un grito ahogado, y el clavo se arqueó hacia la palma abierta de Meredith como atraído por un imán. Lo atrapó con facilidad, pero no hubo satisfacción en matar. Eran demasiados. Una ola de agua encantada se precipitó hacia ella, brillando como cristal líquido. Meredith chasqueó los dedos, sellando la fuerza cinética del hechizo en el aire, y luego la redirigió con un giro de transfiguración. El torrente se congeló al instante, transformándose en una nube de lanzas brillantes que arrojó contra el hechicero. El hada gritó cuando el hielo le atravesó el cuerpo. Meredith entrecerró los ojos, concentrándose en el caos que la rodeaba. Un grupo de enemigos, una docena de soldados feéricos, se acercaba, moviéndose demasiado rápido como para enfrentarlos individualmente. Vio a Lefay lanzar un rayo a través del campo de batalla hacia un solo enemigo, y una idea la asaltó.
Con un gesto rápido, extendió su magia hacia afuera, tocando el borde del hechizo de Lefay. El rayo dudó un instante, luego se dobló y se dividió, multiplicándose en arcos irregulares que impactaron a la docena de hadas a la vez. Cada impacto desató gritos y humo, sus cuerpos convulsionando mientras la energía los atravesaba. Meredith sintió la oleada de poder, la emoción de tomar un hechizo y convertirlo en algo mucho más grande de lo que su lanzador pretendía. Oyó a Lefay gritar de alegría, pero ya no escuchaba. Eran demasiados. ¿Dónde estaban los refuerzos? No se detuvo. 5 centauros cargaron directamente contra ella, con sus cascos golpeando la tierra y las flechas listas. Meredith trazó el contorno de sus movimientos en el aire, sellándolos a media zancada. Se quedaron inmóviles, suspendidos como marionetas con los hilos cortados. El aire vibraba con su poder mientras levantaba la mano, invocando el clavo de su artefacto sagrado. El tiempo pareció ralentizarse. Ella lo empujó hacia adelante. El clavo voló, atravesando a los 5 centauros en un solo movimiento fluido. No está mal, murmuró. Pero no importaba. Por cada uno que caía, 3 más ocupaban su lugar. El corazón de Meredith latía con fuerza en su pecho mientras esquivaba una flecha que silbaba cerca de su oído. Un centauro preparó otro, pero ella ya se movía, arrastrando la mano por el aire. Una brisna de viento comprimido brotó de sus dedos, cortando una cabeza cruda y convirtiéndola en un montón húmedo de huesos y carne sin vida. Meredith, detrás de ti. Se giró justo a tiempo para ver a Lefay agacharse. Su hechizo falló cuando una flecha le rozó el brazo. La sangre salpicó la hierba. Lefay. Gritó Meredith, pero nunca llegó a ella. El garrote del ogro surgió de la nada. Un movimiento fulgurante, demasiado rápido para su tamaño. La golpeó de lleno en las costillas. El impacto le rompió un hueso y la hizo volar. El mundo se puso patas arriba, el cielo y los árboles giraban mientras el dolor la recorría todo el cuerpo. Cayó al suelo con fuerza, con la vista blanca. Cada respiración le dolía. Cada centímetro de su cuerpo gritaba en protesta. Apenas podía levantar la cabeza. A través de la neblina, vio a Lefay luchando desesperadamente, mientras rayos y fuego chocaban contra un muro de magia feérica mientras intentaba alcanzarla. ¿Fue esto todo? Sintió una increíble fuente de energía a lo lejos que lo llenó todo, y luego otra igualó su intensidad antes de chocar. Intentó ignorar cómo las enormes olas de poder la hacían temblar e intentó levantarse de nuevo. Algo se acercó. Un elfo, alto y delgado, de una belleza tan aguda que parecía cruel. Meredith forzó el brazo hacia arriba, con dedos temblorosos, y reunió la poca energía que le quedaba. Un rayo brotó de su mano, salvaje y desenfocado. El elfo lo atrapó en el aire, giró la muñeca y lo redirigió hacia un soldado hada cercano sin siquiera pestañear. La criatura cayó humeante al suelo. El elfo le sonrió. Era casi gentil. ¿Fue esto todo? Mediodía y... Meredith sintió que se le ralentizaba el pulso. Intentó maldecirlo, hacer lo que fuera, pero su cuerpo no le obedecía. Una luz verde, suave y misteriosa, llenó su visión y sus pensamientos comenzaron a desvanecerse. Así es como muero hoy. Ella cerró los ojos y el mundo se volvió negro. Y... Meredith sacudió la cabeza, forzando a las imágenes persistentes a salir de su mente. Cada vez que veía sangre, recordaba ese momento. El destello de luz verde. La forma en que el mundo se había enfriado. El sonido de su propia respiración al salir de sus pulmones por última vez. Exhaló temblorosamente, frotándose los brazos. ¿Dejaría alguna vez de verlo? Eso sería un fastidio y... Sus dedos rozaron la manta, suave y cálida. Sacó las piernas de la cama y se levantó con cuidado, con movimientos silenciosos. El hombre, su rey, aparentemente no se inmutó ante sus movimientos. Meredith apartó la mirada y empezó a rebuscar en el cajón buscando algo limpio que ponerse. La ropa con la que había muerto estaba arruinada, rasgada y cubierta de sangre seca. Se la quitó rápidamente y se puso una de las camisas de repuesto de Lefay y una falda holgada. No era elegante, pero era mejor que andar por ahí en harapos.
Si ella estaba aquí significaba que habían ganado. Las enormes olas de energía antes de que muriera, pertenecían a su nuevo amo. Eso sería interesante. Se movió en silencio, sin querer despertarlos. Algo en su pecho se sentía extraño, una extraña y zumbante atracción que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Frunció el ceño. Venía de su Sacred Gear. Eso no debería ser posible. Buscó en su interior, concentrándose en el calor familiar de la reliquia divina. Latió en respuesta, más fuerte y claro que nunca. ¿Qué demonios? Susurró. Se sentía vivo. La curiosidad la venció. Extendió la mano y lo llamó. Un estallido de luz radiante llenó la habitación. Meredith jadeó. Había desaparecido el pequeño clavo sagrado que siempre había invocado. En su lugar flotaba una espada brillante, cuya hoja relucía entre blanco y dorado, radiante y palpitante. Su magia le erizó la piel. ¿Dónde se metió el clavo? Murmuró, mirándolo como si fuera a responderle. El arma zumbaba suavemente, como si le divirtiera su confusión. Meredith ladeó la cabeza, examinándola. Acabo de activar un balance breaker, susurró. Pero no lo sentía así. Se sentía más tranquila, más estable. Como si algo fundamental hubiera cambiado en lugar de simplemente despertar. Impulsivamente, extendió su mente y tocó suavemente con la espada uno de los zapatos que acababa de quitarse. Al instante, un torrente de opciones llenó su cabeza. Conceptos, fuerzas, reglas de la realidad, presentadas como opciones en un menú. Gravedad. Calor. Vida. Muerte. El significado mismo. Su corazón dio un vuelco. De ninguna manera, pensó en lo primero que le vino a la mente. La gravedad. En cuanto se formó la idea, el zapato se disparó hacia arriba, flotando perezosamente en el aire. Meredith se quedó boquiabierta mientras flotaba por la habitación, ignorando por completo la fuerza de la tierra. ¿Puedo influir en los conceptos? Susurró con incredulidad. El zapato se balanceaba perezosamente cerca del techo. Meredith seguía mirándolo, atónita, cuando un ruido sordo a sus espaldas la sobresaltó. Su cabeza giró bruscamente. El demonio de pelo blanco estaba sentado en la cama, observándola. Sus ojos carmesí brillaban tenuemente en la oscuridad. Meredith se quedó congelada. Ella emitió un chillido, un sonido pequeño e indigno, y la espada se le resbaló de la mano. Se disolvió al instante, desapareciendo en la luz antes de desvanecerse por completo. El zapato cayó al suelo con un golpe suave. Bueno, ¿no es eso interesante? Me despertó el ruido de alguien murmurando en la habitación. Siempre había tenido el sueño ligero. Había un zapato flotando cerca de mí. Le faltaba el concepto de gravedad. ¿Qué demonios? Bueno, ¿no es eso interesante? Lo miré un buen rato, fascinado. Simplemente había tomado el concepto de gravedad del objeto y lo había borrado. No lo había anulado temporalmente, no era un efecto de hechizo localizado, sino que había reescrito una regla fundamental que afectaba al objeto. Si empujaba ese zapato hacia arriba, seguiría moviéndose para siempre, sin la fuerza del mundo hasta que el aire ralentizara su movimiento. Las implicaciones me hicieron pensar a 1000 por hora. ¿Y si pudiera hacer eso con más que objetos? ¿Podría arrebatarle el concepto de vida a un ser vivo con solo un golpe de espada? ¿Podría sellar habilidades, o peor aún, quitarle la divinidad misma a un dios? ¿Podría también añadir conceptos, imponerle significado a algo que no lo tenía? Ignoré los gritos y saltos de Meredith cuando me vio mirándola. Todavía lo pensaba cuando me solté con cuidado de los brazos de Valerie. Ella emitió un sonido somnoliento y se estiró, abriendo los ojos de golpe con un pequeño bostezo casi demasiado entrañable. Buenos días, murmuró, con la voz aún somnolienta. Le di una sonrisa cariñosa antes de ponerme de pie y caminar hacia Meredith, que parecía un ciervo deslumbrado. Puse mi mejor sonrisa encantadora y le tendí la mano. Buenos días. Soy Siras Dantalion, dije con suavidad. Y ahora soy su rey. No es mi mejor introducción, para decir la verdad y...
Parpadeó, procesando las palabras. Vi sus labios moverse en silencio, repitiendo Dantalión, antes de que una sonrisa lenta, casi codiciosa, se extendiera por su rostro. Sus ojos brillaban de ambición. Ya me di cuenta de que estaba imaginando castillos, vestidos de seda y las ventajas de estar atada a un noble demonio. Me pregunté lo decepcionada que estaría al enterarse de que tenía que compartir dormitorio con Valerie hasta que me encargara de mi querido padre. O tal vez Valerie podría mudarse a mi habitación, cosas para reflexionar más tarde. Meredith Ordington se presentó al cabo de un momento, echándose el pelo hacia atrás con orgullo y ofreciéndole la mano. La tomé y le di un beso. Maestra en magia de sellado, miembro de la división de sellado de artefactos de la Aurora Dorada, y, al parecer, fallecida recientemente. Su tono era seco, pero la confusión debajo de él era clara. Muerto, confirmé asintiendo. Maldición feérica. Te encontramos después de la batalla. Le Fay Pendragon negoció tu resurrección. Sus ojos se abrieron un poco. ¿A qué renunció? No mucho, dije con ligereza. Ahora es mi maga contratada. Nada demasiado serio. Hice un gesto hacia Valerie, que ya estaba sentada y se frotaba los ojos. Y esta es la princesa Valerie Tepes. Mi otro obispo. Valerie saludó con la mano, soñolienta, con una leve sonrisa en los labios. Hola. Meredith parpadeó, procesando la información. Entonces, ¿también soy obispo? Hizo una pausa, probando las palabras. Eso explicaría la fuerza que siento. Mi magia se siente diferente. Más densa. Exactamente, dije. Ahora eres más fuerte. Muchísimo más fuerte. Los demonios no suelen traer de vuelta a quienes no merecen la inversión. Parece la chica que disfrutaba de los cumplidos. Una joven maga ambiciosa. El proceso de demonización ha convertido tu magia inherente en poder demoníaco, mucho más denso y maleable que la energía mágica. Ella pareció presumir, tomándolo claramente como un cumplido. ¿Y entonces eres mago? Preguntó ladeando la cabeza, como intentando averiguar si exageraba. Algo así, respondí sonriendo levemente. Arqueó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Te importaría explicarme? En lugar de responder, simplemente dejé que el aire vibrara con fuerza. La temperatura cambió ligeramente al aparecer decenas de miles de diminutos círculos mágicos por la habitación, apenas visibles, cada uno más pequeño que un grano de arena, dispuestos en perfecta armonía. Latían con color y desaparecían, dejando solo un tenue destello de energía residual. La mandíbula de Meredith se abrió. Fue una exhibición sencilla, 5 hechizos repetidos 2000 veces cada uno, pero el nivel de control necesario para mantener ese tipo de sincronización hablaba por sí solo. Valerie rió suavemente a mi lado. Deja de presumir, amo, bromeó, apoyándose en la cabecera. Sonreí con suficiencia. ¿Qué puedo decir? Me gusta causar buena impresión. Meredith seguía mirándome con los ojos abiertos, su anterior presunción había desaparecido. Casi podía ver cómo funcionaba su mente. Probablemente pensó que había tenido suerte de ser revivida por un señor demonio de un poder aterrador. No estaba del todo equivocada. Di una palmada para romper la tensión. De todas formas, debes de estar muerto de hambre. Morir suele tener ese efecto en la gente. Su estómago rugió en señal de acuerdo. Vamos, dije, señalando la puerta con la cabeza. Vamos a prepararte algo de comer. Las cocinas deberían estar abiertas y podemos hablar más allí. Supongo que tienes muchas preguntas. Meredith dudó solo un momento antes de seguirla. Valerie se bajó de la cama y se unió a nosotras, tarareando suavemente. Al salir al pasillo, no pude evitar sonreír. Una princesa vampiro con un grial completo, un mago sellador prodigio renacido como obispo demonio y yo, un archimago. Mi título nobiliario finalmente comenzaba a parecerse a algo digno del señor Dantalión. Nos quedamos en el Golden Dawn durante 3 días después de la batalla. El director había insistido en que permaneciéramos como invitados después de nuestra ayuda, y yo no había estado dispuesto a negarme con acceso abierto a su biblioteca.
Los últimos días habían sido sorprendentemente agradables. Valeria recibió una medalla por su extraordinaria curación, y el director incluso me dio una por derrotar al enemigo definitivo. La ceremonia había sido formal, llena de reverencias y aplausos, pero lo único en lo que podía pensar era en la biblioteca de la academia y en cuántas de sus salas podía pasar por alto sin hacer ruido antes de que alguien se diera cuenta. Ese había sido el verdadero tesoro. Miles, decenas de miles de libros copiados en mi archivo personal. Muchos de ellos estaban impregnados de encantamientos antiduplicación, pero desactivarlos por unos instantes era pan comido. La expresión de Meredith cuando vio que el aire se llenaba de tomos levitando y multiplicándose por docenas había valido la pena toda la prueba. Ella balbuceó y me acusó de romper todas las reglas mágicas existentes. Quizás me reí demasiado. Hablando de Meredith, se había adaptado sorprendentemente bien a su nueva existencia. El impacto inicial fue fuerte, sobre todo al darse cuenta de que ya no era humana, pero los demonios se adaptan rápidamente cuando empiezan a notarse los beneficios. Su nuevo Sacred Gear se había estabilizado a la perfección, y aunque aún no habíamos probado todas sus capacidades, ya podía notar que era algo especial. En el momento en que le expliqué que la esencia de un serafín ahora residía dentro de su alma, ella saltó y gritó que tenía un Longinus, girando como un niño en un festival. La propia Valeria había mejorado drásticamente. Su Sacred Gear obraba milagros sin esfuerzo, refinando sus habilidades más allá de todo lo que había visto antes. Estaba orgulloso de ambos. Pero todo lo que empieza tiene un final, y ahora había llegado el momento de regresar al inframundo. Mi madre probablemente saltaría de alegría al verme. Ojalá no hubiera incendiado la casa en mi ausencia. Aún así, lo más interesante de aquellos días no fue la biblioteca, ni las medallas, ni siquiera el nuevo Longino. Fue algo pequeño, casi oculto entre mil curiosidades. Meredith y yo caminábamos por uno de los largos pasillos de la academia. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, esparciendo patrones dorados sobre el suelo de mármol. Yo hablaba, quizás divagando, sobre la magia conceptual y su naturaleza. Verás, dije, haciendo un gesto distraído con la mano, la magia conceptual no solo funciona con parámetros físicos. Manipula las verdades fundamentales que definen la existencia. Cuando sanas, no estás cociendo carne, estás reafirmando el concepto de totalidad. Cuando destruyes, estás imponiendo el concepto de negación. El truco está en comprender que los conceptos no son rígidos. Se doblan si tu voluntad es lo suficientemente fuerte. Y ahora, con tu nuevo equipo sagrado, bien podrían ser plastilina para ti. Meredith asintió, tomando notas frenéticamente en un cuaderno flotante. Entonces, el hechizo no cura la vida, sino que le recuerda al cuerpo que no debería estar herido. Exactamente, dije con una sonrisa. Una vez que lo entiendes, las posibilidades se vuelven infinitas. Mi relación con Meredith se había convertido rápidamente en la de maestra y aprendiz. Ella estaba ansiosa por aprender todo lo que yo tenía para ofrecerle después de algunas demostraciones de magia de mi parte. Entonces me detuve. Me llamó la atención una vitrina en la pared, sobre un pequeño pedestal de mármol. La placa debajo decía, Roca de la Tierra de las Sombras. Incliné la cabeza, intrigado. Bueno, eso es interesante. Meredith parpadeó. Es una roca. No es solo una roca, murmuré, mientras le hacía algunos diagnósticos. Los resultados me hicieron levantar una ceja. Sin dudarlo, arranqué un pequeño fragmento con un hechizo preciso y lo guardé en mi anillo dimensional. Esto podría ser útil más adelante. Meredith suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Seguro que algún día nos arrestarán. Tu falta de confianza en mí me preocupa, Padawan, dije con una sonrisa burlona, mientras me alejaba. Será nuestro pequeño secreto. Ahora estábamos ante el portal que nos llevaría de vuelta a la Tierra. El director Alaric estaba allí. Ha sido un honor, Lord Antalion dijo, con una ligera reverencia. El amanecer dorado tiene una gran deuda con usted y su nobleza. Le devolví el gesto. El honor fue mío, director.
Le agradezco su hospitalidad. Él vio un aliado potencial, y yo también. Los recursos de Amanecer Dorado serían útiles en el futuro. Cerca de allí, Meredith abrazó a Lefay con fuerza, susurrándole promesas de cartas y visitas. Valerie estaba rodeada por su pequeño grupo de fans, en su mayoría sanadores y estudiantes que había tratado durante el periodo posterior. Lo saludó alegremente con una suave sonrisa. Al terminar la despedida, tomé la mano de Valerie y le hice un gesto a Meredith para que me siguiera. Juntas entramos en el portal, y la luz nos envolvió por completo. Mientras el mundo se plegaba a nuestro alrededor, no pude evitar sonreír. Habíamos ganado poder, conocimiento y aliados. El viaje había sido realmente provechoso. Capítulo 15. Regreso a la rutina. Enalia estaba recostada en su sillón favorito, con una mano apoyada en su mejilla mientras cambiaba perezosamente los canales de televisión. En Roma, al parecer, ocurrió otro santo desastre, alguien prendió fuego a una iglesia y la analista diabólica creyó que se había intentado un ritual que salió mal por quinta vez este mes, pero apenas lo registró. Su mente no estaba en los humanos ni en sus pequeños errores. Pensaba en Siras. Había estado desaparecido durante días, mucho más tiempo del que le hubiera gustado. Había pasado un año desde la última vez que desapareció tanto tiempo. En aquel entonces, había ido al mundo humano a buscar libros y materiales raros, e incluso eso había sido frustrante, pero a ella no le había importado, en realidad no. Lo que le importaba ahora era que lo extrañaba. Su corazón se encogió dolorosamente. Uy. Extrañaba muchísimo a su hijo. La imagen de los ojos de Lady Leviathan sobre ella cuando adquirió conciencia por primera vez en su creación pasó por su mente en un instante. Entonces su humor cambió, se volvió ligero y brillante. Había enviado un mensaje, a través del teléfono del diablo, diciendo que había reclutado a un nuevo miembro para su nobleza. Y la niña era linda. Oh, el pecho de Enalia se encogió con una mezcla de orgullo y travesura. Su hijo, siempre el Casanova, inevitablemente formaría un harén. Ella lo sabía. Y sí, además había cumplido todos sus objetivos. Sus ciras habían sido productivas, inteligentes y, por supuesto, de un encanto devastador. Su rostro se suavizó en una sonrisa, pero se agudizó rápidamente, transformándose en un deleite vengativo. Ese nuevo miembro lo hizo más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para finalmente enfrentarse a ese monstruo, el que había arruinado gran parte de su pasado, el que la había echado del único hogar que había conocido hasta entonces, el que la había observado mientras sufría y que había participado en su sufrimiento. Y Ruch-Tantalion pagaría por lo que hizo, su hijo lo haría pedazos. Se preguntó qué pensaría su madre sobre lo que ella estaba pasando. Aún recordaba haber despertado bajo la fría mirada de Lady Leviathan al ser creada. Al viejo Satán no le había importado. A Leviatán solo le importaba Leviatán. El recuerdo le provocó una furia ardiente en el pecho. Y entonces, como si el mundo mismo obedeciera sus deseos, las barreras que rodeaban su casa vibraron. 3 presencias entraban. Las sintió de inmediato, apretando con fuerza el reposabrazos. Uno de ellos, finalmente, fue Siras. Su pecho saltó. Se asomó por la ventana justo cuando se abría la puerta. Siras entró, flanqueada por 2 chicas. Una de ellas le llamó la atención al instante. Cabello castaño rojizo, perfectamente peinado, y una figura que atraía la mirada lo justo sin resultar vulgar. La chica era tímida, indecisa, y su mirada parpadeaba nerviosa. Siras lo había hecho bien, pensó Enalia, con una pequeña sonrisa de aprobación curvando sus labios. Cuando Siras entró, la saludó cálidamente. Mamá, soy P. empezó. Enalia apenas pudo contenerse. Prácticamente saltó por la habitación para abrazarlo, aferrándose con fuerza antes de apartarse, fingiendo enfado. Solo 2 mensajes en 3 días. ¿Tienes idea de lo preocupada que estaba? Siras rió entre dientes, inclinando ligeramente la cabeza. Lo siento, madre. Estaba ocupado. Los ojos de Enalia se entrecerraron dramáticamente, y luego brillaron al ver a la tímida chica a su lado.
Extendió el brazo de la chica con suavidad hacia ella. Esta es Meredith, dijo, mi nueva obispo. La voz de Meredith era suave, casi un susurro. Hola y. Enalia casi chilló. Saltó hacia adelante, prácticamente bombardeando a la chica con un torrente de cumplidos. Dios mío. Tu pelo. Qué brillante. Y el color. Precioso. Tus ojos. Perfectos. Me encanta tu postura, tan elegante, realmente elegante. Dio una palmada y prácticamente bailó alrededor de Meredith, quien se quedó paralizada, con los ojos abiertos y abrumada. Meredith miró a Silas como si suplicara en silencio que la rescatara. Silas se rió, negando con la cabeza al ver su expresión. Oye. ¿Quién quiere una hamburguesa? Las palabras rompieron la tensión como un jarro de agua fría. La energía de Enalia cambió al instante. Saltó, aplaudiendo y chillando de alegría. Extrañaba las hamburguesas de la Tierra. Silas era el único que podía teletransportarse al mundo humano sin problemas. Habían aprendido eso a las malas. Una vez, cuando Silas tenía 13 años, los teletransportó al mundo humano, y al instante fue invadida por hombres excitados. Su aura y belleza los vuelven locos. El pequeño Silas había querido iniciar una masacre. Era tan adorable. Antes de que simplemente les borrara la memoria, era tan adorable. Había una razón por la que las súcubos estaban prohibidas en la Tierra. Ahora él era su única fuente de comida rápida de la Tierra. Meredith parpadeó, boquiabierta, pero se relajó un poco al verla actuar como una niña. Valerie, apoyada en el marco de la puerta, soltó una risita al verla, visiblemente divertida por el entusiasmo de Enalia. Sí, ella encajaría perfectamente en su familia disfuncional. En el momento en que cruzamos la última puerta, el calor opresivo y la roca irregular del páramo desaparecieron, y entramos en mi base secreta, mi cueva de hombres, en realidad. Ella inmediatamente frunció el ceño, sacándose la ceniza de la manga. Uf, esas bestias de afuera, murmuró. Qué pesadas eran. No nos dejaban en paz ni un segundo. Me reí entre dientes, manteniéndome a su lado. Exageras. No son fuertes aquí. Ya me encargué de los que importaban. Los demás son solo plagas, dije. Había conseguido bastantes reactivos de esa matanza. Y aprendí mucho sobre la energía demoníaca y la naturaleza del inframundo gracias a ellos. La atención de Meredith cambió de repente, conteniendo la respiración. Su mirada se posó en mi biblioteca, repleta de interminables estantes llenos de libros, pergaminos e innumerables objetos esparcidos por mesas y vitrinas. Se llevó la mano a la boca. Esto es y oh Dios mío, susurró, casi temblando mientras corría hacia adelante. La solté, divertido y un poco molesto. Era uno de los pocos demonios que jamás sentiría dolor por usar la palabra Dios. El sistema no podía tocarla ni castigarla por ello después de que Valerie modificara su alma. Ahora seguiría usando la palabra, necesitaba recordarle que no lo hiciera, podría herir a otros a su alrededor. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros, abriendo uno con un jadeo. Es uno de los libros de la Asociación de Magos. Abrió los ojos de par en par, recorriendo las páginas, casi sin poder creer su suerte. Todos los hechizos, los diagramas. Me apoyé en la puerta, con los brazos cruzados, dejándola disfrutar. Soy una ávida coleccionista, dije, intentando mantener un tono informal, aunque un ligero orgullo tenía mis palabras. Meredith se giró hacia mí, riendo a carcajadas. Eres una ladrona. Me acusó, señalándome. Has robado todo esto. Ah, todo el mundo. Esto es una locura. Me encogí de hombros, dedicándole mi sonrisa más traviesa. Una coleccionista, sí. Una ladrona, solo si quieres usar esa palabra. Pero el conocimiento está para compartirse, y a veces eso requiere métodos poco convencionales. Ella se rió. Sigues siendo un ladrón. Mucha gente te mataría si supiera que fuiste tú quien cometió aquella locura de robos por todo el mundo hace unos años. Yo era famoso. Claro que sí. Sus ojos brillaban de emoción y prácticamente daba saltos. Esto es increíble.
No puedo creer que tengas todo esto aquí. Es un tesoro. Hice un gesto hacia el centro de la cámara, donde esperaba una mesa enorme, repleta de notas y tomos abiertos. Siéntate. Comenzaremos nuestra sesión. Hay mucho que cubrir, y necesitarás tener la mente despejada para los ejercicios que he preparado. La sonrisa de Meredith se ensanchó, con una mezcla de anticipación y asombro en su rostro mientras se apresuraba hacia la mesa. No puedo esperar, maestro. Nunca antes había tenido acceso a algo así. Esto va a ser increíble. Me permití una pequeña sonrisa, viéndola acomodarse en su silla. Ya estaba hojeando los tomos más cercanos. En efecto, murmuré. Y esto es solo el principio. Me acomodé más cómodamente contra el borde de la mesa, mis dedos tamborileaban suavemente contra la madera mientras observaba sus ojos recorrer las páginas del libro que flotaba frente a ella, antes de concentrarse y traer su equipo sagrado al mundo material. Tranquila, Meredith. No querrás volver a convertir mi mesa en cenizas, ¿verdad? La molesté. Fue un accidente. Había estado jugando con su equipo en nuestra casa y hubo algunos accidentes. De allí vinimos aquí para practicar en un entorno más seguro. El lugar estaba lleno de protecciones y encantamientos para protegernos de miradas indiscretas y para registrar todo lo que hacía con el equipo. Meredith prácticamente vibraba de energía, con las manos suspendidas sobre su espada sagrada, y un cuchillo frente a ella, sobre la mesa, mientras leía sus conceptos. Nunca había visto algo así. La manipulación conceptual no era algo que se aprendiera en un libro. Requería concentración, imaginación y una comprensión muy real del funcionamiento del universo. Se siente como pequeños hilos, como cuerdas que sostienen el objeto, y cada uno tiene un propósito específico, comentó. Eso fue interesante y lo anoté en mi libro. Tendría una de las notas más completas sobre manipulación conceptual desde el mismísimo mago Heisenberg. Bien, dije en voz baja pero firme. Siente el concepto. No te limites a ver el objeto. Su forma, su propósito, su significado en el mundo. Eso es lo que manipulas. Ella asintió, entrecerrando los ojos y frunciendo los labios. Puedo sentirlo. Es como si el cuchillo no fuera solo de metal, sino que estuviera hecho para cortar. Y me recuerda un poco al animismo, al alma del objeto. Fue una forma interesante de verlo. Mientras Valerie podía afectar a las almas de los seres vivos a niveles fundamentales, Meredith podía afectar a las almas metafóricas de los objetos. Y, según mis conjeturas, también de las personas. Todo ser vivo se veía afectado por los conceptos que lo rodeaban, y si se cambiaba incluso uno solo de esos seres vivos y bueno, podría no vivir mucho más. Exactamente, dije. Y en el momento en que cambies esa intención, distorsionas la realidad misma. Pero la sutileza es clave. Demasiado rápido, y te agotas, o peor aún, desestabilizas el objeto. Sus manos se crisparon ligeramente, agarrando la empuñadura de la espada. El resplandor se encendió. Sentí una leve ondulación en el aire cuando el filo del cuchillo empezó a brillar. Inténtalo de nuevo. Modifica aún más su concepto. Haz que no solo sea importante, sino y una idea. ¿Qué quieres que pase? Pregunté, dejando entrever una pequeña sonrisa. Ella dudó y luego susurró. Quiero que corte la gravedad. Parpadeé. ¿Ah? Eso era ambicioso. Peligroso si se excedía. Pero si lo conseguía, demostraría lo lejos que podía llegar. Presionó la espada suavemente contra el cuchillo, y el aire pareció distorsionarse a su alrededor. Por un instante, todo se sintió más pesado, luego más ligero. El cuchillo flotaba ligeramente sobre la mesa, inclinándose de forma antinatural, como si la gravedad se doblegara a su voluntad. Mis labios se crisparon, apenas ocultando mi diversión y admiración. Gracias, Angelito, de verdad, tu alma servirá para el bien del mundo, bueno, no realmente. Pero sí para el bien de la raza demoníaca, sin duda. Agarré el cuchillo. Lo clavé en la mesa con un empujón deliberado. Por un instante, pareció como si la hoja atravesara el roble, como si se convirtiera en humo.
Entonces empujé la mesa y ésta se elevó, tambaleándose en el aire como un barco ebrio. Bien, dije, dejando que la levitación se quedara suspendida entre nosotros. Reviértela. Las manos de Meredith se apretaron sobre la empuñadura de la espada. El brillo alrededor de la hoja se intensificó. Apoyó la punta contra la base de la mesa flotante y murmuró en voz baja y concentrada. El aire alrededor de la mesa se estremeció. La madera cayó al suelo con un suave golpe seco, como si nada hubiera pasado. Meredith exhaló un pequeño suspiro y se enderezó, con un surco de tensión aún marcado entre sus cejas. No está mal, dije. Nada mal, querido Padawan. Se recostó, respirando con dificultad. Lo logré, dijo, incrédula y complácida a la vez. Sí. ¿Cuántos tirones hasta que te quemes? Un par más, susurró. Quizá uno grande como ese, o una docena de pequeños, si no descanso entre medias. Vamos a ir a tu propio ritmo, no te preocupes, dije, inclinándome hacia adelante. Ahora, probemos algo más práctico. Tomé otro objeto sencillo, un pequeño bloque de madera, y lo puse junto al cuchillo. Piensa en pequeño. Concéntrate en un atributo a la vez. Modifica su densidad. Hazlo más pesado o más ligero sin tocarlo. Frunció el ceño y apretó los labios, concentrada. Pequeñas chispas de luz comenzaron a deslizarse por la espada, y el bloque tembló. Lentamente, se elevó y luego se quedó suspendido en el aire. Ahora sonreía triunfante. ¿Ves? Dije. Estás aprendiendo rápido. Eso ya supera a la mayoría de los humanos, o incluso a los demonios, para el caso. Se rió, sin aliento, con los ojos brillantes de emoción. Esto es increíble. Puedo sentir las reglas. Es como si el universo me hablara. Me reí con ella. Su entusiasmo era contagioso. Un mago humano lo llamaba magia verdadera. Lo que Meredith había hecho rozaba la magia verdadera del universo de Fate. La manipulación de los conceptos, la distorsión de la realidad solo con el pensamiento. Las leyendas hablaban de seres capaces de distorsionar las leyes del cosmos, moldeando la historia y el destino. La humanidad había perdido ese poder hacía tiempo, dejando solo tenues ecos en los mitos. Y ahora, allí estaba Meredith, tocándolo como si el universo mismo fuera flexible. La segunda magia verdadera en sí misma. Los demonios tenían una memoria más larga que los humanos. Nuestros registros muestran cómo el segundo mago verdadero borró la magia del universo, pero no pudo afectar la realidad de los dioses. El serafín, ahora atado con el equipo sagrado de Meredith, debió haber sido creado con esto en mente, afectando las reglas subyacentes del universo. Las implicaciones eran asombrosas. Quien dominara esto podría reescribir batallas, cercenar la divinidad e incluso rehacer los hilos del destino. La vi abrir los ojos de par en par, llena de pura emoción. Ahora, pruébame, dije, extendiendo la mano. Mi propia esencia, mi ser de demonio, todo expuesto ante su mente inquisitiva y su recién creado Longinus Sacred Gear. Colocó la espada en mi palma y al instante lo sentí, algo extraño, como si me hubieran sumergido en agua fría. Un cosquilleo me recorrió el cuerpo, sutil al principio, y luego se extendió como un reguero de pólvora. Frunció el ceño y se le formaron gotas de sudor mientras murmuraba palabras que apenas entendí. Una palabra cortó el murmullo. Archimago. El descubrimiento más interesante fue que sentí que podía resistir. ¿Era esto otra ventaja de mi esencia o simplemente que yo era más fuerte que ella? Sonreí levemente, pero supe cuándo era suficiente. Le quité la espada de las manos y la sentí vacilar, agotada pero eufórica. Tomé su mano con suavidad, dejando que un hilo de mi poder demoníaco fluyera hacia ella. Abrió los ojos de golpe, recuperando la claridad. Yo ya estaba segura de que podía cambiar algunos de tus conceptos, dijo con voz temblorosa pero decidida, pero tú eres demasiado fuerte. Volveremos a eso más tarde, le dije, apartándole un mechón de cabello de la cara. Por ahora hice flotar frente a nosotros un libro sobre manipulación conceptual, con la portada brillando tenuemente. Y una lección según la escuela de Heisenberg. Meredith chilló, rebotando ligeramente en su asiento.
¿Tienes un original? Me reí entre dientes, dejando el librito flotando entre nosotros. Claro. Lo vi en casa de un idiota y no pude resistirme, dije. También tenía algunas primeras ediciones de Gouns Wonderwart. Un Wonderwart. Chilló. Meredith fue muy divertida. Y bueno, no pude evitar sentir emoción al pensar en lo que podría llegar a ser. A Valeria la llamé princesa, era injusto que solo ella tuviera un apodo cariñoso y... Bueno, Angelito, ¿estás listo para estudiar? El rubor de Meredith alcanzó proporciones nucleares. Valeria removió los huevos suavemente, las yemas doradas se mezclaron con las claras hasta que fueron indistinguibles, tal como el libro que Siras le había comprado a su madre hacía mucho tiempo le había dicho que hiciera. Una tarea doméstica así era completamente ajena a ella. Con los tepes, las mañanas no eran nada serenas. La casa se movía en un torbellino constante de energía, temperamentos encendidos y ocasionales desastres menores que implicaban sangre derramada. Pero aquí, en esta cocina modesta pero cálida, se sentía, contenta. No solo contenta, sino realizada. Había superado la cocina de Lady Enalia, aunque eso no era precisamente un listón muy alto. La venerable matriarca preparaba galletas con soltura y, en sus mejores días, soufflés, pero necesitaba supervisión constante, sobre todo cuando las protecciones contra incendios estaban inactivas para evitar que la casa se convirtiera en un infierno. Esto, sin embargo, era diferente. Era Valeria preparando el desayuno para su rey amo, Siras Dantalión, para su madre y para su nueva compañera obispo, la recién renacida Meredith. Fue un pequeño ejercicio de vida doméstica que nunca esperó disfrutar, y sin embargo, lo hizo. Le gustó. La simplicidad de todo después de toda una vida haciéndole todo fácil. Su mente divagaba mientras se movía, pensando en Meredith. Esa chica era extraordinaria, un prodigio incluso entre los prodigios. Y, sin embargo, bajo la tutela del maestro Siras, aprendió con una intensidad que ni siquiera Valeria pudo igualar. Había una sutil calidez al verlos trabajar juntos, una chispa de orgullo y admiración que no pudo reprimir. El empuje y la concentración de Meredith reflejaban los de Siras en muchos sentidos. No era de extrañar que su progreso hubiera sido tan rápido y que se llevaran tan bien. Sin embargo, los pensamientos de Valeria volvieron a centrarse en asuntos más personales. Los susurros, las voces insidiosas y omnipresentes que la habían atormentado durante años, habían desaparecido. Desaparecieron por completo. Podía sentirlo en cada fibra de su ser. El grial, el vaso sagrado que había empuñado, era suyo para comandar sin interrupción. Ella había curado a 1000 heridos en la aurora dorada sin flaquear. Ella había extraído un alma seráfica del mismo éter, un acto más allá de la comprensión mortal, y había emergido intacta, su mente inquebrantable, su esencia intacta por la corrupción habitual que tal poder traería consigo. Ella era ella misma otra vez. Verdaderamente ella misma. Su pecho se llenó de una profunda satisfacción íntima. El maestro Siras había cumplido sus promesas, y no le cabía duda de que seguiría haciéndolo. Pronto, volvería a encontrarse con Gasper, después de enfrentarse a Lord Dantalión. Ese solo pensamiento le llenó el corazón de alegría. Un rubor repentino y espontáneo subió a sus mejillas. Recordó aquel momento íntimo y emocionante en el que tomó la sangre de Siras. El acto había sido íntimo, profundo y sumamente estimulante. La fuerza de Siras, su presencia, la había invadido como fuego por sus venas. Sentía el poder residual aún latiendo en su interior, un recordatorio constante de sus nuevas capacidades. En realidad, 3 sesiones completas de entrenamiento jamás podrían compararse con el empoderamiento que había obtenido en ese singular acto. Tomar sangre de su rey se había convertido en algo habitual desde entonces, pues su potente sangre hacía que su poder creciera desmesuradamente. Era increíble. Su amo era tan fuerte que incluso unas pocas gotas de sangre la hacían crecer muchísimo. Sus pensamientos fueron interrumpidos abruptamente por el sonido de la puerta de la cocina abriéndose. Siras entró.
Valeria lo miró instintivamente, absorbiendo su presencia como siempre. Su porte, el sutil aura de poder que parecía ondularse a su alrededor, el cabello blanco que le caía sobre los hombros. Su camisón, una sencilla prenda de seda, suave y ceñida a su figura, no logró disimular su reacción. Sintió que se le aceleraba el corazón y que un rubor le subía a las mejillas. «Buenos días, princesa», dijo con voz cálida pero con un toque de diversión. «Buenos días, maestro», respondió Valerie. Intentó mantener un tono mesurado, aunque el rubor la delataba. Echó un vistazo al desayuno que tenían delante. «¿Por qué solo hay 3 platos?», preguntó, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. El rubor de Valerie se intensificó y tartamudeó, con las palabras saliendo atropelladamente. Me preguntaba si mi desayuno podría ser algo más», señaló vagamente su garganta, bajando ligeramente los ojos enrojecidos y sintiendo un calor intenso ante la insinuación. La sonrisa de Cira se ensanchó, penetrante y cómplice. Se acercó a ella con rapidez, y antes de que pudiera reaccionar, la tomó por la cintura. Valerie dejó escapar un pequeño chillido, una mezcla de sorpresa y anticipación, cuando él la apretó suavemente contra su pecho. Ella colocó una mano sobre su pecho instintivamente, preparándose para la oleada de sensaciones y poder. «Puedo darte mi sangre de nuevo», murmuró, «pero debes darme algo a cambio». «¿Qué y qué sería eso?», preguntó suavemente, con la respiración entrecortada en la garganta. Sin decir palabra, Cira se inclinó y la besó. Valerie se derritió contra él, perdiéndose en la sensación antes de que él finalmente se apartara, inclinando la cabeza lo justo para que ella bebiera. Ella obedeció, saboreando la riqueza de su sangre, sintiendo una oleada de poder y claridad como nunca antes había experimentado. Cuando se apartó, se sintió nueva, llena de energía, viva, eufórica. Ella le sonrió, una felicidad soñadora, casi infantil, iluminó sus rasgos. Él realmente era increíble, más magnífico que cualquier cuento que había escuchado, su héroe, su salvador que la sacó de la torre. «Valerie», dijo la voz de Enalia desde la sala, rompiendo el hechizo. «Huelo comida». Valerie y Cira se separaron levemente, ambos sonriendo ante la intrusión. Él le guiñó un ojo, una sutil promesa en ese gesto, y ella se encontró sonriendo a cambio, sintiendo la calidez de la satisfacción y el triunfo a partes iguales. La vida, reflexionó, estaba mejorando. En verdad que lo fue. Me quedé de pie sobre el círculo mágico, con la roca de la tierra de las sombras en la mano. No había sido una buena captura. Pocos mortales, incluso pocos demonios, habían tocado un fragmento de ese lugar y vivido para contarlo. Menos aún habían logrado manipularlo sin convertirse en un kebab. Y sin embargo, allí estaba yo. Los cálculos eran sólidos, al menos en teoría. Una conexión entre el círculo, la roca y mi esencia debería ser suficiente para localizar una grieta, un punto de entrada a las tierras sombrías. Pocos podrían hacerlo. Menos aún sobrevivirían lo suficiente para regresar. Pero yo no tenía intención de regresar sin lo que buscaba. Vertí mi poder en el círculo. La energía surgió hacia afuera, una marea de color carmesí y violeta, y la roca respondió, con tenues fisuras recorriendo su superficie. El círculo ejecutó todos los cálculos y trató de encontrar la tierra perdida en las profundidades de la realidad. Lentamente y dolorosamente, la conexión se profundizó. La grieta comenzó como un pequeño punto de oscuridad sobre el círculo. Al principio, era apenas perceptible, una ausencia de luz, pero se ensanchó casi imperceptiblemente. A través de ella, pude ver las tierras sombrías extendiéndose en la distancia, un mundo de cielos de obsidiana y montañas escarpadas, cada pico retorcido con sombras que parecían casi vivas. Y allí, a lo lejos, se alzaba una estructura. Un castillo. Cierra la sombra. Mi pulso se aceleró por la anticipación. Ella era más que una leyenda. Era una asesina de dioses, una maestra, una guerrera cuya sola existencia podía doblegar el campo de batalla a su voluntad. Si alguien pudiera enseñarme a luchar contra un dios, esa sería ella.
De repente mis sentidos me gritaron. Una lanza roja salió disparada de la grieta a una velocidad que desafiaba la razón. El tiempo se dilató para mí, mi augemancia se encendió al tiempo que el instinto se imponía. La punta de la lanza me habría destrozado el cráneo en un instante. Me moví, usando cada reflejo, cada ápice de previsión, cada pizca de agilidad. La lanza golpeó el lugar donde había estado mi cabeza apenas una fracción de segundo antes de retroceder y ser tragada por la grieta como si nunca hubiera existido. Corté la conexión con la tierra de las sombras inmediatamente después y dejé que la grieta se cerrara. Este había sido un mensaje bastante claro. La intención era clara. Ponte a prueba, muere. Sonreí mientras la sangre goteaba de un corte en un costado de mi cabeza. Ni siquiera me había dado cuenta de que había estado tan cerca. Sí, la convertiría en mi reina.